Hola, bienvenidos. Bueno, tenemos novedades. Evidentemente, al final se ha adelantado. Tenemos una aprobación de la ley de vivienda. Así que me parece ideal. Justamente íbamos a lanzar hoy el video con respecto al repaso de las medidas y el impacto que podrían llegar a tener. Así que, bueno, gracias a todos por ver este video. La idea es simplemente trabajar con el mismo material que les fui pasando y poder analizar alguna de las medidas y ampliar en base a algunas de las preguntas que han llegado esta semana y bueno, incorporar algunas quizás de las novedades o de las dudas más relevantes que han surgido en los medios para, bueno, para que tengan información y puedan decidir mejor. Antes que nada es fundamental, como lo digo siempre, en que se entienda que estos videos son en términos informativos, eh, quizás en algún aspecto educativo cuando se trata algún punto teórico o algún punto que pueda llegar a hacer un análisis de mercado y demás, y no deben ser usados ni considerados como algún consejo de inversión, ni tampoco en ninguna medida tiene que ser considerado como algo que se pueda aplicar en un caso particular. Es decir, incluso en los ejemplos que vamos a dar, los ejemplos están bajo ciertos supuestos en un contexto y un perfil idealizado o algún perfil determinado que seguramente puede diferir con su contexto, su perfil o el caso que se vaya a aplicar puntualmente. Por lo cual es importante que si lo quiere llevar esto a la práctica, si lo quiere llevar a su economía, a sus inversiones, lo haga consultando a una persona que se especialice en ese tipo de mercado y en ese tipo de inversión. ¿Está bien? Dicho esto, avancemos con las medidas de impacto. Así es un video corto, la intención es no extenderse mucho y, y ver justamente cómo las medidas que fuimos hablando y mencionamos como relevantes fueron justamente las que avanzaron en la aprobación. Bueno, el lunes estuvimos viendo el tema de control de precios, ¿está bien? Hablamos de límite de actualización en alquileres vigentes, nueva definición de gran tenedor y límites para grandes y pequeños tenedores. Acá salto lo que fueron las medidas puntuales que fuimos hablando y entramos directamente en un análisis y en el impacto que es lo que busca este video. Acá lo que he mencionado es que el conjunto de medidas recogen un saldo negativo y lo que hablo, y acá me anoté porque surgió una pregunta, vamos a ir haciendo una mezcla entre el día y las preguntas para que estén conectados y no quede desasociado. Yo pongo, este tipo de medidas tienden a contraer la oferta cuanto mayor sea la brecha entre el límite propuesto y lo que el mercado sería capaz de convalidar, mayor distorsión en incentivos de retirar inmuebles del mercado se generan. Acá me preguntaban a qué me refería con brecha, a qué me refería con el límite propuesto y qué es el mercado, qué me refiero con que lo que convalida el mercado, ¿no? Y bueno, también a qué se me refería con retirar, qué era retirar las viviendas. Bueno, para que se entienda, la brecha es la diferencia entre dos cosas, ¿está bien? Para que se entienda bien simple, voy a tratar de hacer ejemplos básicos sin alejarme de lo que estamos hablando. El límite es la propuesta que están haciendo, ¿está bien? Para que se entienda. Si usted va a un ejemplo, un supermercado, vamos a llevarlo a lo llano, si va a un supermercado y el precio de determinado producto suele estar en 2 euros y alguien intentaría poner un control de precios y establecer un límite por encima de ese precio, es decir, imaginemos, ¿no? 4 euros. Bueno, la medida se puede aplicar, pero no va a tener ningún impacto. Sin embargo, si el límite se aplica por debajo de ese precio, un ejemplo, 1 euro, evidentemente, ahora esos precios van a quedar limitados a 1 euro. Indudablemente va a haber un gap, una brecha entre lo que el mercado estaba convalidando, lo que se estaba pagando y este nuevo límite. Cuanto mayor sea el límite, en este caso que mencionamos va a ser del 100%, cuanto mayor sea el límite, evidentemente los incentivos
de quien ofrecen ese producto al mercado, sabiendo que hay gente dispuesta a pagar más por ello, va a ser más alto de buscar formas de paralelas para poder ofrecer esos productos y venderlos a un precio de mercado. ¿Está bien? Esto a la vez empieza a generar lo que hablamos de mercados paralelos, que no lo menciona acá, pero mercados paralelos y distorsiones. ¿Distorsiones por qué? Porque evidentemente el llevar el precio de 2 a 1 generará que en el caso de los supermercados, por ejemplo, que se generen falta de stock y otras cosas que todos los países que han recurrido a controles de precios saben a qué me refiero. Eh, ¿Qué más? Eso es lo que me refiero con el gap, con la brecha y con el límite propuesto. Bueno, el límite propuesto en este caso estábamos hablando de los ajustes. Entonces, yo les propuse este gráfico y lo que mostraba es que si los contratos se estaban actualizando bajo el IPC y el IPC rondaba en torno a un 8,4, que es la última medida que se recoge, evidentemente, si se pone digamos, un límite en el 3%, que fue al final que se terminó poniendo para el 2024, indudablemente estamos hablando de un gap importante y quizás se generaban incentivos para que los propietarios busquen formas alternativas para poder recoger ese precio, como a través de diversos mecanismos que sería muy largo entrar en detalle en cada uno. Sin embargo, si la inflación, que al fin y al cabo, y esto creo que es fundamental también para entender el marco, acá lo que se trata es de preservar el valor del contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, propietarios e inquilinos, nos ponemos de acuerdo en un precio de mercado en un momento determinado, la idea de la actualización del contrato es que respete el poder de compra que representa eso. Entonces, de esa manera, el propietario con lo que cobra va a poder seguir comprando una canasta de productos similares. Por eso el IPC, que recoge los precios, digamos, de unas canastas determinadas que se marcan, sirven como referencia para actualización. ¿Está bien? Entonces, si dijimos, si está muy separada la brecha entre el límite y lo que realmente está sucediendo en la economía en total, va a generar un problema. Acá, si observan el gráfico, voy a dar un poco de zoom, el 8,4 corresponde a esta etapa. Sin embargo, como vemos, la variación de los últimos meses ha hecho que también la variación del IPC mensual se haya contraído, ¿está bien? La interanual. Entonces, si hablamos de una actualización, una variación de precios anual en torno al 3-4%, que si ven en el otro recuadro 2-3% es una variación anual de precios que se ha dado en los últimos, estamos hablando casi 20 años en España. Bueno, indudablemente, como digo acá, no creo que se generen incentivos suficientes, exceptuando de que haya mucho ruido a través de medios y que la gente se asuste y crea que va a haber otro tipo de inflación, pero en base a los datos no tendría que haber incentivos suficientes para un cambio de comportamiento. ¿Qué quiero decir? Por lo general, cuando los cambios que se producen en términos de poder adquisitivo son marginales, lo cierto es que no solemos cambiar los métodos que utilizamos para actualizaciones o no se generan incentivos para sacar de oferta el inmueble, además de otras cosas que se han puesto por si se intenta hacer esto, ¿no? Por lo cual, no creo, a diferencia por ahí de lo que he visto en muchos medios, que esta serie de medidas puntuales, tendrían que tener un impacto en retirar, que es la última pregunta que me hicieron con respecto a esto, a retirar inmuebles del mercado. ¿Y a qué me refiero a retirar? Puede ser o dejarlos vacíos y no alquilarlos,
o puede ser también llevarlos a otro mercado, como puede ser el alquiler temporal, o llevarlos a otros modelos de negocios como existe el alquiler por habitaciones y demás, pero bueno, también estamos hablando de que se van a otro tipo de regulación, ya no estamos hablando del ALAU, por lo cual no, no quiero entrar tampoco en eso, porque es más, ahora vamos a ver que también zonas tensionadas. Este tema es bastante interesante. Acá, bueno, cabe destacar, quiero hablar del tema de impacto, pero que se entienda que si se, digamos, si la comunidad autónoma quiere declarar la zona tensionada, y parece ser que Cataluña, en base a las declaraciones de la alcaldesa y demás, lo va a hacer, indudablemente los datos que se recogen dan para que todo, prácticamente Barcelona y todas las ciudades principales, Madrid, Valencia, la mayoría de las ciudades principales eh, puedan ser declaradas como zona tensionada. Fíjense un caso, me preguntaron, aprovecho, me preguntaron por qué usé este ejemplo puntualmente y no un arquetipo más típico de España. Lo cierto es que la persona soltera, digamos, o que vive sola, una persona que viva sola, la podríamos encajar en la unidad más chica, que es lo que queríamos usar como referencia para dar el ejemplo. Lo cierto es que después, a medida que se va agrandando la familia, sea a través de una pareja, a través de hijos, o sea grande como sea grande, lo cierto es que ya la cantidad de metros que se van a requerir varía mucho en función del poder adquisitivo y de las necesidades, por lo cual usamos este ejemplo mínimo para partir de una base que pueda servir. En este caso, lo que encontramos, si ven rápidamente en el ejemplo, lo recogió bueno, el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, y aparece que un hogar de una persona tiene un salario promedio de 16.660, le aplicamos el 30%, nos da 417 euros, y con eso hay que cubrir los costos de hipoteca o los costos de alquiler y todos los gastos asociados. Por lo cual, francamente, dudo que haya una cantidad representativa de inmuebles que uno pueda decir esos inmuebles no deben ser considerados como zona tensionada. La verdad que entiendo que la mayoría de las zonas se va a poder hacer. También digo que acá no aparece, ahora me faltó esa filimina, que lamentablemente esto marca un precedente bastante complejo porque se está estableciendo un criterio demasiado estricto que no cumple con ciertas características que tienen que ver con eh, simplemente la ley básica de consumidores y lo que tiene que ver con el mercado de precios, ¿no? Fíjense, eh, zonas quizás como Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, Málaga, Sevilla, las ciudades principales, Bilbao, todas las ciudades, no quiero dejar de mencionar, pero la mayoría cumplen, sobre todo Barcelona y Madrid, cumplen con este dato que se da arriba. Estamos hablando de costo-ingreso, la relación, el alquiler y todos los gastos que implica el piso en hipoteca o alquiler pueden llegar a representar 50-60% o más de los ingresos de una familia o de una persona. Entonces, la pregunta básica que hacemos es ¿por qué alguien pagaría 50-60% de sus ingresos en una zona si en otra, cercana o no, pero pongamos cercana, puede vivir por la mitad de esa relación, es decir, pagar lo que proponen que se debería pagar, 25-30%, para que no sea zona tensionada? Entonces, la verdad que lo que mencionamos acá creo que agrupa la mayoría de las respuestas, debe haber muchísimas más, pero bueno, esta agrupa bastantes, que lo que dice es que, evidentemente, mejores bienes y servicios van a reflejar, van a reflejar, por lo general, una mejor calidad de vida en esas zonas. Entonces, no parece ilógico que alguien esté dispuesto a destinar una mayor proporción de su ingreso
en consumir, digamos, para poder adquirir mejores bienes y servicios. Entonces, si esas zonas concentran mejores bienes y servicios, es posible que la gente esté dispuesta. Obviamente que si nosotros le damos la opción de poder consumir los mismos bienes y servicios a la mitad de costo, van a, van a, van a festejarlo, pero no coincide con el mercado. La verdad que si nosotros hacemos una imposición de ese tipo, factiblemente se empiece a faltar la disponibilidad de ese tipo de bienes y servicios o se empiecen a entregar bienes y servicios de menor calidad. Si les interesa el tema de efectos en lo que tiene que ver con control de precios, yo les propongo que vean, yo les voy a dejar los links en esta publicación, en este video, les voy a dejar los links para que vean dos publicaciones que yo hice en el 2021 y en el 2022. Una es simplemente un texto, un documento que pueden descargar, y lo otro es un capítulo de un podcast que se llamó Ecotidiano, fue un podcast que realicé el año pasado referido a cómo temas económicos repercuten en la vida cotidiana de las personas, y evidentemente no podía faltar el tema de control de precios, y justo uno de los ejemplos es el de control de precios en el mercado de vivienda. Así que les ofrezco que lo vean. Lo interesante también de esto es que está muy referido a lo que fue el mercado y la aplicación en el mercado de Argentina, y esto creo que me parece fundamental y no lo dije, que es algo que he visto en los medios y en muchos youtubers y mucha gente de opinión hablando, diciendo esto no va a funcionar porque acá no funcionó, esto no va a funcionar, se intentó aplicar esto en España en tal año y no funcionó. A ver, ese tipo de comparaciones, ese tipo de explicación carece de total profesionalidad, de total muestra de conocimientos. Comparar dos situaciones distintas, sea que estén separadas por contexto, por características, por supuestos o por separaciones temporales, que evidentemente van a alterar también lo mencionado, y decir que porque no funcionó, o al revés, otros recogían al contrario, que iba a funcionar porque tales sitios funcionaron. La verdad que no son explicaciones que valga la pena directamente ponerse a leer. Lo cierto es que una explicación profesional tendría que estar vinculada a, dado estos supuestos y dado que el contexto con estas características que son fundamentales y que son determinantes en este tipo de medidas, se parece o no se parece, son contrarias. Debido a eso, hay una probabilidad elevada de que esto sea de una manera similar o no. Eso es una explicación detallada, ¿no? Yo lo he recortado, pero es una explicación válida y que vale la pena ponerse a profundizar. El resto, sinceramente, y que es la mayoría de lo que he visto, es sorprendente. No quiero seguir en ese tema para que podamos acortar el video. Eh, entonces, en el segundo punto, ya expliqué por qué usé el ejemplo, que fue una de las preguntas que hicieron. En el segundo punto digo mejores oportunidades quise poner, laborales o de ingresos, no implicaría un problema en la relación costo-ingreso. Acá preguntan, por eso me voy a pillar un poquito. A ver, les voy a poner un ejemplo bien claro. En Argentina, hace unos años, se descubrió que una zona que se llama Vaca Muerta, eh, en esa zona había para realizar la explotación de petróleo con una modalidad que se llama fracking. También yo no soy especialista en eso, pero por lo que entiendo el costo de la extracción de este tipo de método de la extracción de petróleo, conlleva costos más altos, que hace que sea válido poder explotar de esta manera cuando los precios del petróleo se mantienen en ciertos niveles. Si están por debajo de esos niveles, no es viable realizar por los costos elevados que tiene. Bueno, en ese tiempo digamos, el valor del petróleo era elevado, por lo cual se fomentó, hubo
un interés muy puntual de explotar esta zona, que era una reserva muy grande de petróleo de este tipo. Lo cierto es que, evidentemente, era una zona bastante despoblada donde no había una gran oferta de inmuebles y cuando un gran número de empresas decide que va a invertir en esa zona, tienen que enviar personal de todo tipo y ese personal evidentemente rápidamente colapsó con toda la oferta de vivienda de todo tipo que existía. Evidentemente eso hizo elevar los precios y gracias a eso, evidentemente, muchos se beneficiaron y también se generaron incentivos de invertir en desarrollo de inmuebles. Para que se hagan una idea, se empezaron a alquilar contenedores armados con muebles y todo, pero al fin y al cabo contenedores, y ahí vivía un montón de gente, a unos precios que superaban ampliamente el valor de un inmueble eh, constituido, digamos, tradicionalmente en un buen punto de la ciudad de Buenos Aires. Y, y a esto me refiero con el tema de la relación costo-ingresos. A gran parte del personal que los enviaban allí, los sueldos también, los salarios que les daban eran elevados. Entonces, cuando en una zona se elevan los costos, pero a la vez están vinculados a que empresas se insertan en esas zonas y mejoran los salarios en esa zona y demás, la relación no se rompe entre el costo y el ingreso, y por ahí lo que antes era 30%, hoy los inmuebles cuestan más, pero también la gente gana más dinero en esa zona, por lo cual no genera un gran problema en ese punto. Y acá sí cabe destacar que esto parece que pasa desapercibido para los intereses de muchos, pero es una realidad y creo que también es a lo que apuntan con este tipo de medidas. El tema de la cercanía de familia o sentido sí, de pertenencia, ¿no? De pertenencia. A ver, que esto me lo preguntaron. Cuando uno nace en una zona, cuando uno decide ir a vivir a una zona eh, y se establece, por ahí constituye su familia, manda a los hijos al colegio y toma decisiones que son de mediado a largo plazo. Entonces, si nosotros tomamos este tipo de decisión y por algún fenómeno externo, que puede ser algún interés puntual o lo que sea, puede ser propuesto incluso o fomentado incluso por intereses municipales, digamos, el propio ayuntamiento puede fomentar algún tipo de negocio, como acá en Barcelona está el distrito arroba 22, que es un proyecto súper interesante, que hace que vengan empresas y empiece a crecer el mercado. Bueno, a los vecinos que viven de toda la vida o que se han establecido hace determinado tiempo, esta inyección puede generar un aumento en los costos de vivienda, en los costos de vida en esa zona, que hagan que si estos vecinos justamente no están insertos en los mercados laborales, justamente que decíamos en el punto 2, vean que tienen que desplazarse, es decir, que se sientan expulsados de la zona donde viven. Y eso la verdad que yo me imagino que no tendría que ser una medida que nadie aliente, ¿no? O sea, que las circunstancias hagan que la gente se sienta expulsada, sea por dificultad en la actualización laboral o lo que sea. Por lo cual acá la protección creo que es acertada tener en cuenta los intereses de los vecinos que viven y llevado a este caso de inmuebles que lo dejamos pasar, un detalle interesante en el punto anterior que estaba vinculado a los grandes tenedores, que ya pasamos, así que vuelvo por eso. Lo cierto es que los grandes tenedores no verán grandes cambios, los pequeños tenedores tampoco, pero hay un grupo de tenedores
que son aquellos que no tenían 10 inmuebles, pero tenían 8, 9, 6, que antes no eran considerados grandes tenedores y ahora sí lo serán. Entonces, evidentemente, para ese conjunto de gente que evidentemente tienen todo el derecho, porque existe la propiedad privada y tienen todo el derecho a eh, poner en oferta al precio que les parezca, evidentemente esa gente se siente perjudicada porque compró en unas condiciones y ahora se establecen condiciones impuestas eh, distintas. O impuestas no, ha sido una votación, pero bueno, quizás cuando fue la ley de emergencia del COVID, por ahí se sintió una mayor imposición y que de ahí surgieron grandes estas cosas, así que por ahí ese sentimiento se promulga. Entonces, nada, tener en cuenta, me parece que estas cosas, estos últimos dos puntos, creo que no, yo no he leído mucho de esto esta semana, he leído mucho de los problemas, y me parece que vale la pena mencionar. ¿Qué más? Control de oferta. Sí. A ver, acá otro de los puntos fundamentales, ¿no? Acá control de oferta, incentivos fiscales para propietarios, penalización para pisos vacíos, protección en caso de desahucio. Yo creo que el último punto, que es el que yo sinceramente menos hablé, es el que más ruido hizo. Eh, Prácticamente es donde se focalizó gran parte de la opinión pública, el tema de que se protegía más a los ocupas. Ahora voy a dar mi opinión al respecto, pero no me gusta escapar, me gusta hablar, contarle las cosas, pueden opinar similar o no, y estamos abiertos para eso. Es simplemente mi opinión, no es la verdad, simplemente es mi opinión. Pero bueno, me parece por un lado, con la parte positiva, creo que los incentivos fiscales son muy buenos. Me parece que leí en algún lado cambia la relación entre propietarios e inquilinos. Creo que apuntaba el artículo que yo leí para otro lado, pero me parece que esto sí cambia la relación porque en este momento generalmente uno a veces piensa que, llevado a un pensamiento muy, muy liso, muy simplista, subir el precio favorece al propietario, bajar el precio favorece al inquilino, en términos muy sencillos. En este caso, ambos van a poder bajar el precio, mejor dicho, bajar el precio va a beneficiar a ambas partes, en ciertos casos y bajo ciertos contextos. Entonces, me parece una medida muy positiva, me parece que además es una medida de contrapeso para otras, me parece que es una medida evidentemente que se complementa con la de penalización de pisos vacíos y ayuda a que la gente no retire los inmuebles del mercado, pase a otro mercado, que al fin y al cabo los está retirando de este mercado. Eh, y bueno, llevado al tema de protección en el caso de desahucio, eh, si no, una pregunta es si no considera un problema estas flexibilidades, estas normas que se han dado. A ver, el primer punto que me parece importante es el tema cuantitativo, ¿no? O sea, primero, que un conjunto de gente, de forma organizada o no, decidan la toma, digamos, unilateral de una vivienda que es propiedad de otra persona y sin su consentimiento lo usurpa en su propiedad, es tremendo. O sea, está claro que es terrible. No hay nada que pueda argumentarse, sobre todo en un contexto de propiedad privada, que diga, que se haga decir que está bien eso. O sea, es inaudito. Me gustaría escuchar argumentos sólidos que, que, que promuevan y puedan justificar correctamente ese hecho. También hay que admitir que si se procede con la desocupación de una familia o, o como ha sucedido en muchos casos, que se fomentan medidas o acciones que generan que una familia abandone
una familia que cumple con los contratos y demás, pero quizás porque el contrato quedó desactualizado o por diferentes razones y el propietario tiene interés en que esa gente, digamos, que esa familia se vaya, familia, individuo, lo que sea. No quiero victimizar el caso. Eh, Quizás porque tiene un incentivo importante para o vender la propiedad vacía o alquilárselo a otros individuos y de esa manera tener un beneficio. Bueno, esto lo hemos visto, quienes estamos en el mercado sabemos que existe y la verdad que, francamente, dejar una familia sin, digamos, en la calle, cuando estaba cumpliendo con el contrato que había pactado. Puede ser que en su momento el contrato se pactó y se creyó conveniente para ambas partes y después de un tiempo, en este caso el propietario considera que ya no es más conveniente, pero digamos, la verdad que me parece que el dejar en la calle a digamos, una familia, a una persona, eh, tiene que ser una medida, evidentemente, que se hace porque corresponde. O sea, cualquier cosa que se haga que deje en la calle a una persona que estaba cumpliendo, eh, me parece que también es algo muy serio y muy complicado. Después, con respecto a los datos, me parece que esto es mi opinión, insisto, se hace mucho hincapié en fomentar el miedo y y por así decirlo, aprovechar estas noticias que a todos nos preocupan, si tenemos un piso que nos los ocupen, pero los datos, la verdad que miré unos números y demás, estamos hablando de, en Madrid, por ejemplo, hay datos del 0,15% de las viviendas, o sea, 4.500 aproximadas viviendas ocupadas. Estos datos en base a la información que he obtenido en Internet. Habría que corroborarlos, es un proceso y demás, pero simplemente para tener una idea. Y 400 de ellas son viviendas públicas, o sea, que corresponden a la Agencia de Vivienda Social. ¿Está bien? Y en España la media es 0,3%. Yo, como siempre digo, con muchos casos no importa que sea muy bajo, simplemente con que los haya, uno quiere evitarlos, pero estar hablando de que todo esto eh, va a maximizar y amplificar un problema eh, que ya es muy grande en España y que la verdad que, francamente, he conocido clientes, sin duda he conocido clientes que le ha pasado, he conocido clientes que han tenido que pasar un proceso realmente larguísimo, realmente que le has tocado los casos que decimos que realmente se tendrán que generar mecanismos para desocupar rápidamente, lo más inmediato posible. Pero la verdad, francamente, afortunadamente, y espero que así se siga, son los menores los casos. No, estoy en esto, en el rubro inmobiliario hace ya más de 15 años y la verdad que no, digamos, llego con los dedos de la mano para contar los casos. Así que por ahí un poco por suerte o justamente por una cuestión de probabilidad, pero no me parece que sea la realidad del mercado, que sea esto una representación del mercado de alquiler, del mercado inmobiliario español, ¿no? Bueno, eso como comentario no quería dejar de pasar. Control del costo transaccional. Sí, bueno, acá el tema de los gastos de inmobiliaria. Esto, cualquier persona que haya eh, estado buscando alquiler, o por lo menos estos son los datos que yo recibo y los comentarios que recibo, la verdad que lo he puesto porque también destaca, aceptando a algunos profesionales que tienen esta figura de personal shopper y que insisto que hoy estaba leyendo una de las normas, es importante que logren destacar su servicio, quienes lo brindan, eh, y que puedan cobrar honorarios por los servicios que brindan porque lo merecen,
hay un grupo de gente que merece esos honorarios, pero lo cierto es que en términos medios, en el mercado de alquiler, estaban pagando honorarios quienes tenían que entrar, los inquilinos, los locatarios, y la verdad, lo he vivido en primera persona y en comentarios de múltiples clientes, cuando uno se presenta como inquilino, lo cierto que aún pagando honorarios, es decir, el profesional, tendría que o defender en cierta forma los intereses de su cliente, que técnicamente si le estoy pagando honorarios tendría que yo ser el cliente, o ser imparcial y intermediar. Ahora, en la práctica, en la mayoría de los casos, defendían los intereses de los propietarios y, y eran los inquilinos los que hacían el esfuerzo económico. Aparte de esto, aparte de esto, eh, evidentemente, la medida generaba que un gran conjunto de inquilinos les cueste más mudarse o por primera vez o mudarse a otro inmueble porque tenían que hacer estos pagos nuevamente. Entonces, baja los costos transaccionales esta medida. Sí, ahí me hicieron la pregunta que me pareció súper interesante, que me preguntaron, acá la tengo, si esto no se va a trasladar de alguna manera. Han trabajado en la ley para evitar esto, también han dado cierta flexibilidad para que se incorporen otro tipo de gastos que antes no se podían. Sin embargo, a ver, en una venta, en una compraventa, es muy fácil trasladar unos gastos de un lado para el otro. En esto es más complejo. La verdad que eh, es difícil trasladar de forma directa. Automáticamente se puede aplicar sobre el precio, modificar un poco el precio, pero en todo caso va a ser fraccionado. Eh, de forma directa no, 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 no hay una forma de aplicar la comisión en un pago como se hacía. Así que va a tener que ahora ser a cargo de los propietarios, quienes, bueno, tendrán que abonar esto, ¿no? Bueno, esto se suspende, lo del viernes 28 se suspende porque ya estuvieron hoy. ¿Y qué más? Para terminar, sí, bueno, para terminar, uno de los temas que estuve viendo durante la semana es este temor de la retirada de propiedades, y con esto cerramos. La retirada de propiedades y después también se habló de los bajos impactos que iban a tener las medidas que se les estaban ocurriendo para justamente compensar la retirada de propiedades que puede llegar a existir. Eh, lo cierto es que, a ver, si uno entra a Idealista, que es un portal de referencias del mercado inmobiliario, se encuentra, por ejemplo, hoy a la mañana, que en alquiler existían están presentes 8.400 viviendas más o menos en lo que es Barcelona y 5.400 en lo que es Ciudad de Barcelona. En el caso de Madrid, 12.000 y 9.500 en alquiler. En venta los números son 6.300 aproximadamente en Barcelona y 16.000 a nivel total en Cataluña. Y en Madrid 21 y 4.200. Entonces, acá, para ser imparcial, o lo más imparcial posible, primero se comentó esta semana que me pareció muy interesante. Una de las medidas que pensaban era con respecto a Sareb. Eh, bueno, se discutió mucho cuál era el stock real que tenía y demás. Lo cierto es que si a través de algún convenio que se consiga, algún acuerdo que se consiga con Sareb, inyectan en el mercado, ellos tienen un total de 47.000 viviendas en stock, 12.000 al público, actualmente 9.000 de alquiler vulnerable y 12.000
a punto de terminar, que le faltan ciertas sí, aprobaciones y demás, pero un stock de 21.000 viviendas. De estas 21.000 viviendas, aproximadamente 5.000 están en Valencia y, un ejemplo, cerca de casi 4.000 están en Cataluña. Se criticó también, se dijo que estas viviendas estaban en una zona sin demanda. Les comento temas que por ahí seguramente escucharon. Bueno, primero, si se consigue un acuerdo a través de Sareb y aunque no logren poner ni las 47, ni las 21, ni las 9, con que consigan poner al mercado 5.000 viviendas, o supongamos el 50% de Cataluña, 2.000 viviendas, son un poquito más del 50% de lo que tiene disponible, 2.000 viviendas, en un mercado donde hay actualmente, según Idealista, 5.400, que detalle de color, como me gusta decir. Idealista, quienes estamos en el mercado sabemos, como cualquier otro portal, que cuando uno se pone a investigar un poco, empieza a contactar, se encuentra con que hay propiedades duplicadas, se encuentra con que hay propiedades que a algunos les gusta llamar propiedades gancho, que para mí son propiedades engaño, propiedades estafa, es decir, propiedades que no existen, parecidas a lo que es el mercado, pero que las publican simplemente como para atraer clientes. Algunos inmobiliarios, por así llamarlos, tienen esa costumbre, ¿no? Entonces, esto de 5.000, el número es inferior, por lo cual si estamos insertando, imaginemos no por un segundo que el número es 3.000, 3.500, insertamos 2.000 viviendas. Evidentemente, aunque hay gente que retire y la lleve al mercado de, de alquiler temporal viviendas, que no van a ser todos, seguramente van a ser un grupo reducido que tenga incentivos de cambiar y encima modificar bastante ciertos comportamientos. Bueno, indudablemente, solo con esto, solo con esta medida, ya tenemos un impacto. Por otro lado, el presidente comentó que planean realizar la construcción de 20.000 viviendas. Bueno, evidentemente esta medida es para mediano largo plazo. Digamos, si ahora se efectúa un cambio que afecta, sacan las viviendas del mercado y el impacto va a ser inmediato, en cambio, hasta que se construyen las viviendas va a tardar. En cambio, lo de Sareb también es inmediato, por lo cual me parece que yo no veo aquí que exista un gran problema. Otro detalle que no es menor, eh, las viviendas temporales, que también acá se está hablando, porque había un miedo y entonces se está hablando de limitar la cantidad de viviendas que se ofrecen temporales a un 2%, por lo que estuve leyendo, esa es una de las propuestas, es decir, unas 200 plazas cada 10.000 habitantes, más o menos, en determinadas zonas. Lo cierto es que, a ver, si realmente está la preocupación de que se vuelquen muchas viviendas al mercado de alquiler temporal, la verdad que ya lo hemos visto con el mercado de alquiler, lo que estábamos suponiendo. Si se van a ese mercado, se inyecta una gran cantidad de inmuebles que van a estar ofreciéndose sobre el actual, oferta-demanda, van a bajar los precios, por lo cual van a disminuir los incentivos del cambio, por lo cual vamos a llegar a algún equilibrio intermedio que no, que no tiene que preocupar. Eh, bueno, sin más, esto han sido las medidas, vuelvo a reiterar, he hablado en términos muy generales, he dado en algunos puntos opinión profesional, pero propia, justamente como opinión, la he hecho basado en datos, algunos datos los he recogido a través de páginas de internet, otros he consultado a organismos oficiales como es el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, creo y espero que les haya servido para tener una visión distinta. Yo me he sorprendido, la verdad que si lo pueden apreciar, las presentaciones y los puntos relevantes y las conclusiones fueron a través de un análisis que hice la semana pasada y preparé para publicar esta semana, y todo lo que estuvimos hablando casi hoy, casi todo hoy, en términos de actualización y respuesta de preguntas, sí han sido ya, lo estoy filmando el jueves, así que sí actualizado, pero me ha sorprendido realmente
he notado una tendencia muy, muy, muy marcada hacia un conjunto de medidas de un lado y a otro conjunto de medidas por el otro y muy poco de opinión analítica, buscando una imparcialidad, es decir, brindando información que a ustedes les pueda servir para poder ver estas noticias y entender cómo les puede afectar a su economía, que es lo que tendría que brindar cualquier profesional. Sin más, me despido. Repito antes de cerrar, si quieren analizar cómo esto puede afectar a su economía, recurran a un profesional, alguien que entienda de mercado, así los puede ayudar. Y si les gusta si les gusta estar al tanto de este tipo de información y demás, les ofrezco que sigan a MD Capital. Estamos en la mayoría de las redes sociales, estamos en Instagram, LinkedIn, estamos en Facebook. Eh, si se apuntan mi número, que está disponible en todos lados, se los digo, es 615-027-067. Si me agregan a través de WhatsApp, evidentemente también tendrán posibilidad de seguir los estados de WhatsApp, que ahí también hago ciertas publicaciones. Y aprovecho con otro tenor, mejor dicho, hecho con otro tenor, también hay información disponible en Spotify y en Instagram, en un podcast que he realizado el año pasado que se llama Ecotidiano, que la verdad que me parece que vale la pena ver, les va a servir para todo tipo de temas, temas que acá no vamos a tratar en MD Capital. Muchos temas los van a poder encontrar ahí. MD Capital está centrado en el mercado inmobiliario, en cambio, Ecotidiano ha tratado de diversos temas referidos a temas económicos. Y también pueden ver Fútbol y Finanzas, que fue un proyecto que he realizado también el año pasado, entre noviembre y diciembre, previo al Mundial. Justamente lo que buscaba es asociar eh, metáforas futbolísticas, aprovechando el momento con el tema de finanzas personales. Así que espero que también que les sea útil. Me encuentran en Instagram esto último. Eh, Sin más me despido. Mi nombre es Bruno Morales Darchuk. Soy el fundador de MD Capital y espero que pronto puedan realizar una consulta, así podemos estar en contacto y yo los conozco también a ustedes. Un saludo.